¿Alguna vez has sentido una pequeña punzada, un bulto casi imperceptible o un cambio en la textura de tu piel y decidiste ignorarlo pensando, seguro no es nada, solo estoy estresada? Te entiendo perfectamente. El miedo a lo desconocido es una de las emociones más paralizantes que existen, y es precisamente ese silencio el que le da ventaja al enemigo. En este video vas a aprender exactamente cuáles son esas señales sutiles que tu cuerpo emite mucho antes de que la situación se vuelva crítica. Vamos a transformar ese miedo en una estrategia de defensa real. Entiendo la frustración de sentir que la información médica es confusa o alarmante, pero hoy vamos a trazar un camino claro, basado en evidencia científica y lógica clínica, para que retomes el control de tu salud. Existe una forma de actuar sin entrar en pánico, y hoy la vamos a explorar a fondo. Antes de empezar, me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Me motiva muchísimo ver hasta dónde llega este mensaje de prevención. Casi todo lo que te han dicho sobre el diagnóstico temprano se queda en la superficie. Nos enseñan a buscar una bola, pero ¿sabías que el error más letal no es la falta de autoexploración, sino la interpretación errónea de lo que sentimos? Muchas veces, el cáncer de mama no llega como un bulto sólido. Se disfraza de una simple inflamación, un cambio de color o incluso un dolor de espalda que jamás asociarías con tu pecho. Hoy vamos a desafiar la idea de que si no duele, no es malo, porque ese mito es el que está acelerando los casos más difíciles de tratar. Pero atención, porque lo que vamos a ver en la primera mitad del video es solo la punta del iceberg. Existe un factor específico, un interruptor biológico que casi nadie menciona, que determina si una célula dañada se queda quieta o se propaga velozmente por el resto de tu organismo en cuestión de semanas. Si ignoras este mecanismo, da igual cuántas revisiones te hagas. Quédate conmigo, porque a la mitad de este video te voy a revelar exactamente cuál es ese error metabólico que podrías estar cometiendo hoy mismo y cómo frenarlo antes de que sea tarde. Imagina que un día, mientras te bañas o te vistes, notas algo. No es algo grande, quizás solo una ligera resistencia en el tejido, una zona un poco más firme que el resto. En ese microsegundo, tu cerebro recibe una señal de alerta, pero inmediatamente después se activa un mecanismo de defensa mucho más potente, la negación. Es el ciclo. Te dices, es porque dormí mal, o mi favorita por excelencia. Si fuera algo malo, me dolería. Este es el primer paso del error mortal del que hablamos al principio. La psicología humana está diseñada para protegernos del estrés agudo, pero en temas de salud, esa protección se convierte en una trampa de tiempo. El miedo al diagnóstico suele ser, irónicamente, mucho más paralizante que la enfermedad en sí misma. Este silencio psicológico no es falta de inteligencia, es un instinto primario de supervivencia mal aplicado. Sentimos que si no le ponemos nombre al problema, el problema no existe, pero en el contexto del cáncer de mama, el tiempo no es solo oro, es tejido sano, es tratamiento menos invasivo, es vida. Ahora piénsalo con calma. ¿Cuántas veces has postergado un chequeo porque no tienes tiempo? La realidad es que el tiempo siempre está. Lo que falta es la gestión emocional del miedo. El miedo nos hace ver el hospital como un lugar de sentencia, cuando deberíamos verlo como un lugar de herramientas. Si este enfoque te está haciendo sentido y sientes que alguien más necesita escuchar esto para dar ese paso valiente, deja tu like ahora mismo. Ese pequeño gesto ayuda a que el algoritmo de YouTube entienda que este mensaje de salud es vital y lo muestre a más mujeres que podrían estar en este exacto momento ignorando una señal por puro temor. Reconocer que tienes miedo es el primer paso para desarmarlo. No permitas que tu mente te convenza de que ignorar la realidad la va a cambiar. La ciencia nos dice que la detección temprana tiene tasas de éxito superiores al 90%, pero ese porcentaje solo cuenta si te atreves a romper el silencio de tu propia mente. Hemos crecido con la idea de que el cáncer de mama es sinónimo de una bolita o un tumor sólido que se puede tocar. Sin embargo, existe una variante que no siempre juega bajo esas reglas. Imagina que tu piel es un mapa, y cualquier cambio en la topografía de ese mapa es una señal de que algo está pasando en las capas profundas. Una de las señales más ignoradas es lo que los médicos llamamos piel de naranja o pod orange. No es una celulitis común, es una ligera rugosidad, como si los poros se vieran más marcados de lo normal en una zona específica del seno. Esto ocurre porque el sistema linfático está siendo obstruido sutilmente. Otra señal crítica es el hundimiento del pezón, o una pequeña hendidura en cualquier parte de la mama, como un hoyuelo que aparece solo cuando levantas los brazos. Estos cambios son visuales, no necesariamente táctiles al principio, y por eso muchas mujeres los dejan pasar, pensando que son cambios naturales por la edad o por el peso.
Pero hay más. Un enrojecimiento que no se quita, una sensación de calor localizado o incluso una descamación en la areola que parece una simple dermatitis pueden ser la forma en que el cuerpo grita que hay un proceso inflamatorio atípico debajo. Presta mucha atención a esto. Si notas que una de tus mamas cambia de dirección o de altura respecto a la otra de forma repentina, no esperes a que aparezca un bulto. El error mortal es creer que la ausencia de una masa sólida significa que todo está bien. Muchas veces, el tejido se vuelve más denso o se retrae antes de que el tumor sea lo suficientemente grande para ser detectado por un dedo inexperto. Si esta información te está abriendo los ojos y valoras este nivel de detalle educativo, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Aquí no solo hablamos de síntomas, profundizamos en la ciencia que salva vidas para que nunca camines a ciegas en tu salud. Recuerda, tus ojos son tu primera línea de defensa, incluso antes que tus manos. Aprende a observar la simetría y la textura, porque tu piel cuenta la historia de lo que sucede en tu interior mucho antes de que el dolor se haga presente. Existe una creencia sumamente arraigada en nuestra cultura. Si me duele, estoy enfermo. Si no me duele, estoy sano. En la mayoría de las infecciones o lesiones mecánicas, esta lógica funciona perfectamente. Si te tuerces un tobillo, duele de inmediato, lo cual te obliga a descansar. Pero el cáncer de mama es, en sus etapas iniciales, un maestro del sigilo. La realidad científica es contundente. La gran mayoría de los tumores malignos en el tejido mamario no causan dolor en sus primeras fases. ¿Por qué ocurre esto? Porque las células cancerosas son, esencialmente, tus propias células que han mutado. Al principio, no causan una respuesta inflamatoria agresiva ni presionan los nervios sensoriales de manera que el cerebro lo interprete como dolor. Cuando un tumor empieza a doler, suele ser porque ya ha alcanzado un tamaño considerable, está presionando la pared torácica o ha invadido la piel. Por eso, esperar a sentir una punzada o un malestar para acudir al médico es quizás el componente más trágico del error mortal. Ahora, esto no significa que debas vivir con miedo a cada segundo, sino que debes cambiar tu termómetro de salud. El dolor es un indicador tardío, no un indicador temprano. Imagina que tu cuerpo es una casa y el cáncer es una gotera silenciosa detrás de la pared. No vas a escuchar el agua caer, pero si observas con atención, verás la mancha de humedad. Muchas mujeres llegan a consulta diciendo, «Doctor, tengo esta bolita desde hace meses, pero como no me dolía, pensé que era grasa». Ese pensamiento es el que acelera el avance de la enfermedad. La lógica debe ser la inversa. Si encuentras algo nuevo, aunque sea indoloro, es cuando más debes sospechar. Me encantaría que comentaras aquí abajo. ¿Alguna vez habías escuchado que el cáncer no duele al principio? Tu respuesta nos ayuda a entender qué mitos siguen vigentes y cómo podemos combatirlos juntos. Recuerda, la ausencia de dolor no es ausencia de peligro. Es simplemente la forma en que el enemigo se mantiene oculto mientras gana terreno. Este es un tema que rara vez se explica de forma clara en las consultas generales, pero es vital. La densidad mamaria se refiere a la proporción de tejido fibroglandular frente al tejido graso en tus senos. ¿Por qué esto es un problema en el diagnóstico? Imagina que estás buscando un oso polar en medio de una tormenta de nieve. Es casi imposible verlo porque todo es blanco. En una mastografía, el tejido denso se ve blanco, y lamentablemente, los tumores también se ven blancos. Si tienes mamas densas, el tumor puede estar ahí, escondido a plena vista, mimetizado con el tejido sano. El error mortal aquí es recibir un resultado de mastografía que dice normal y asumir que tienes un certificado de salud total, ignorando cualquier síntoma físico que tú sí puedas sentir. Alrededor del 40% al 50% de las mujeres tienen tejido mamario denso, y muchas no lo saben porque no siempre se les explica en el reporte radiológico. Además, tener mamas muy densas es en sí mismo un factor de riesgo independiente. No solo oculta los tumores, sino que las mujeres con alta densidad tienen una probabilidad ligeramente mayor de desarrollar la enfermedad. Por eso, si tu médico te dice que tienes tejido denso, no basta con la mastografía convencional. Es fundamental complementar con un ultrasonido mamario o incluso una resonancia magnética. El ultrasonido utiliza ondas sonoras que pueden ver a través de esa nieve blanca y distinguir entre un quiste de agua y una masa sólida. Nunca te quedes con la duda si sientes algo, pero el estudio dice que no hay nada. La tecnología es maravillosa, pero tiene límites técnicos. Si esta información te está pareciendo valiosa y sientes que es algo que toda mujer en tu familia debería saber, no olvides suscribirte. Mi objetivo es que tengas las herramientas para cuestionar, para pedir estudios complementarios y para no conformarte con respuestas superficiales. Tu salud depende de que seas una paciente informada y activa,
no solo una espectadora de tus propios resultados médicos. Cuando hablamos de inflamación, solemos pensar en un golpe o una herida hinchada, pero existe algo mucho más insidioso: la inflamación crónica de bajo grado. Imagina que tu cuerpo es un bosque y la inflamación es una sequía prolongada. Los árboles están débiles y cualquier chispa puede provocar un incendio devastador. En el contexto del cáncer de mama, un estado inflamatorio constante actúa como el fertilizante perfecto para las células mutadas. Esta inflamación no duele, no se ve a simple vista, pero se genera a través de un consumo excesivo de azúcares refinados, grasas trans y, sobre todo, por la acumulación de tejido adiposo visceral. La grasa no es solo un depósito de energía, es un órgano endocrino activo que segrega citoquinas proinflamatorias. El error mortal es creer que la dieta solo afecta nuestro peso, cuando en realidad está configurando el terreno donde tus células deben sobrevivir o sucumbir. Cuando el cuerpo está en este estado de alerta constante, el sistema inmunológico, que debería estar patrullando y destruyendo células cancerígenas incipientes, se distrae atendiendo los incendios metabólicos. Esto le da una ventana de oportunidad al cáncer para establecerse. Si esta información está cambiando tu perspectiva sobre la importancia de lo que pones en tu plato, deja tu like. Ayúdanos a difundir que la prevención empieza en la cocina, no solo en el consultorio. No se trata de perfección, sino de reducir la carga inflamatoria para que tu sistema inmune pueda hacer su trabajo original: protegerte de las mutaciones. El sedentarismo también juega un papel aquí. El movimiento muscular genera sustancias antiinflamatorias naturales. Por lo tanto, cada paso que das es una señal de seguridad para tus células. Entender que el cáncer no es solo mala suerte genética, sino a menudo un proceso facilitado por un entorno interno hostil, es el primer paso para recuperar el poder sobre tu propia biología. El cáncer de mama es, en gran medida, una enfermedad influenciada por el sistema endocrino. El estrógeno es una hormona vital para la mujer, responsable de cientos de funciones saludables, pero cuando se encuentra en exceso o no se metaboliza correctamente, puede convertirse en el combustible de alto octanaje para un tumor. Vivimos en un mundo lleno de xenoestrógenos, compuestos químicos presentes en plásticos, cosméticos y pesticidas, que imitan al estrógeno y engañan a nuestros receptores celulares. El error mortal es ignorar cómo nuestro entorno químico y nuestro equilibrio hormonal interno están interactuando. Cuando hay una dominancia de estrógenos frente a la progesterona, las células del tejido mamario reciben una señal constante de división, división, división. Si en esa división ocurre un error genético, el exceso de hormonas impedirá que la célula se detenga y se repare, acelerando el crecimiento de una masa maligna. Es fundamental entender que el hígado juega un papel protagónico aquí, ya que es el encargado de limpiar y desactivar los estrógenos usados. Si tu hígado está sobrecargado por el alcohol, el exceso de medicamentos o una dieta pobre en fibras, esas hormonas recirculan en tu sangre de forma más agresiva. Este es el momento en que el conocimiento se vuelve acción. ¿Te gustaría que hiciéramos un video específico sobre cómo equilibrar las hormonas de forma natural? Déjame un comentario con la palabra hormonas. Leer tus intereses me ayuda a crear el contenido que realmente necesitas. La buena noticia es que, mediante cambios específicos en la suplementación, la eliminación de plásticos en la cocina y el apoyo a la salud hepática, podemos reducir significativamente este combustible innecesario. No eres víctima de tus hormonas, pero sí eres la responsable de darles el mantenimiento adecuado para que trabajen a tu favor y no en tu contra. Llegamos al punto que te prometí al inicio: el mecanismo que define la diferencia entre un problema localizado y una situación que compromete la vida. En biología molecular, existe un proceso llamado transición epitelio-mesénquima, TEM. Imagina que las células cancerosas son como prisioneros en una celda. Mientras estén pegadas unas con otras, el riesgo es controlable. Sin embargo, ciertos factores en tu cuerpo actúan como un interruptor que les permite soltarse, cambiar su forma y desarrollar la capacidad de nadar a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos. ¿Qué activa este interruptor? Principalmente la falta de oxígeno en los tejidos, hipoxia, y niveles crónicamente altos de insulina. El error mortal es ignorar que un metabolismo descontrolado, con picos constantes de azúcar, le está enviando la señal de vía libre a las células para que inicien su viaje hacia los pulmones, el hígado o los huesos. Este interruptor biológico no se enciende por accidente. Es el resultado de un entorno interno saturado de estrés oxidativo. Cuando el cuerpo no tiene suficientes antioxidantes para neutralizar los radicales libres, las membranas celulares se debilitan y el proceso de metástasis se facilita.
Por eso, el control de la glucosa no es solo para diabéticos. Es una estrategia oncológica de primer nivel. Si logras mantener tus niveles de insulina bajos y tu oxigenación celular alta mediante el ejercicio y la respiración correcta, estás, literalmente, poniendo cerrojos en las puertas de esas celdas. Si esta información te está pareciendo reveladora y sientes que este nivel de profundidad es lo que faltaba en tu educación de salud, suscríbete ahora mismo. Estamos derribando mitos para darte el control total. Comprender el interruptor te quita la sensación de ser una víctima del azar y te pone al mando de tu propia bioquímica. La mayoría de las campañas nos dicen, tócate, pero pocas nos dicen cómo y qué buscar con precisión profesional. La autoexploración convencional suele ser superficial y rápida, lo que genera una falsa sensación de seguridad. El error mortal es hacer una revisión de 10 segundos bajo la ducha, sin un método sistemático. La técnica 2.0 requiere que uses las yemas de los 3 dedos centrales y que apliques 3 niveles de presión en cada punto. Ligera, para el tejido justo debajo de la piel, media, para el tejido intermedio, y firme, para llegar a la zona más cercana a las costillas. Debes imaginar que tu seno es un reloj y recorrer cada hora desde afuera hacia el pezón, sin olvidar nunca la zona de la axila y la parte superior que llega hasta la clavícula, que es donde se encuentran muchas cadenas de ganglios linfáticos. Pero hay un secreto profesional que cambia todo: la posición del brazo. No es lo mismo revisarse con el brazo abajo que con el brazo extendido tras la nuca, ya que esto tensa el músculo pectoral y hace que cualquier masa sea mucho más evidente al tacto. Además, debes hacerlo frente a un espejo, observando cambios de luz y sombra que revelen hundimientos. Me gustaría que dejaras un comentario con la frase "examen listo" si te comprometes a realizar esta técnica detallada este mes. Crear este hábito de mapear tu cuerpo te permite notar cambios milimétricos que una máquina podría pasar por alto. No busques solo bolitas, busca cambios en la consistencia, como una zona que se siente más rígida o menos elástica que el resto. Tu mano es una herramienta de escaneo de alta precisión si sabes cómo calibrarla, y esa calibración puede ser la diferencia entre un susto y una solución a tiempo. La comida no es solo calorías, es información que le das a tus genes. En la lucha contra el cáncer de mama, ciertos compuestos actúan como verdaderos ingenieros de mantenimiento para tu ADN. El error mortal es ver la dieta como algo estético y no como una quimioprevención diaria. Por ejemplo, las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y el kale contienen una molécula llamada sulforafano y otra llamada indol 3-carbinol. Estas sustancias ayudan específicamente al hígado a metabolizar el estrógeno de manera segura, convirtiéndolo en una forma menos agresiva que no daña las células mamarias. Imagina que estos alimentos son el equipo de limpieza que retira el combustible peligroso antes de que cause un incendio. Pero no se detiene ahí. Los polifenoles presentes en el té verde y la cúrcuma, específicamente la curcumina, tienen la capacidad de inhibir la angiogénesis, que es el proceso por el cual un tumor crea sus propios vasos sanguíneos para alimentarse. Si cortas el suministro de suministros, el tumor no puede crecer. El error aquí es creer que un superalimento tomado una vez a la semana es suficiente. La ciencia muestra que es la acumulación constante de estos fitonutrientes lo que crea un ambiente hostil para el cáncer. Si esta información te está dando ideas para tu próxima lista del súper, deja tu like. Queremos que este mensaje llegue a todas las mesas. Incorporar grasas saludables como el omega 3 del pescado o las semillas de linaza también ayuda a estabilizar las membranas de tus células, haciéndolas más resistentes a las mutaciones. No estás a dieta, estás construyendo un búnker biológico desde adentro hacia afuera, un bocado a la vez. A menudo escuchamos que el estrés es malo, pero rara vez nos explican por qué puede acelerar un proceso oncológico. Cuando vives en un estado de estrés crónico, tu cuerpo produce cortisol de forma constante. En dosis pequeñas, el cortisol es vital, pero en exceso, actúa como un supresor directo de tus células Natural Killer, NK. Estas células son las fuerzas especiales de tu sistema inmunológico, encargadas de identificar y destruir células tumorales apenas aparecen. El error mortal es normalizar el agotamiento y la ansiedad, sin entender que mientras estás estresada por el trabajo o los problemas familiares, tus defensas están desactivadas o dormidas. El cáncer no es causado directamente por el estrés, pero el estrés le quita los frenos al sistema. Además, el cortisol elevado aumenta los niveles de glucosa en sangre, lo cual, como vimos antes, es el alimento favorito de las células con mutaciones. Es un círculo vicioso. El estrés te inflama, debilita tus defensas y alimenta el problema. Por eso, técnicas como la meditación, el contacto con la naturaleza
o simplemente asegurar un sueño profundo no son lujos, son necesidades clínicas. Durante el sueño, tu cuerpo realiza una limpieza linfática y repara errores genéticos ocurridos durante el día. Si sacrificas tu descanso, estás sacrificando tu capacidad de autorreparación. Me encantaría que comentaras, ¿qué actividad haces hoy para desconectarte del estrés? Compartir tus hábitos puede inspirar a otra persona a bajar sus niveles de cortisol hoy mismo. Recuerda, una mente en calma es el mejor aliado para un cuerpo sano. No permitas que el ritmo del mundo exterior rompa la armonía de tus defensas interiores. A menudo se nos dice que la mastografía es el estándar de oro, y en gran medida lo es, pero no es una herramienta infalible para todos los cuerpos. El error mortal es confiar ciegamente en un solo método cuando tu biología exige algo más preciso. Como mencionamos anteriormente, en mamas densas, la mastografía puede tener una tasa de error por omisión considerable. Aquí es donde entra la importancia de conocer la tomosíntesis, mastografía 3D, o la resonancia magnética, RM, con contraste. La RM es significativamente más sensible para detectar tumores pequeños en etapas muy tempranas que otros estudios no logran ver. No es un estudio de rutina para todas, debido a su costo y complejidad, pero es vital si tienes antecedentes familiares fuertes o si se ha detectado una mutación en genes específicos. Imagina que estás tratando de encontrar una aguja en un pajar. La mastografía es como buscar con una linterna, mientras que la resonancia es como usar un imán potente. Saber cuándo exigir un estudio más profundo es tu derecho como paciente. Si sientes algo que no aparece en el ultrasonido o la mastografía, no dejes que te digan, vuelve en un año. El error es esperar a que el problema crezca para que sea visible en tecnología básica. Consulta con tu especialista sobre la mastografía con contraste, una técnica más reciente que combina la rapidez de la mastografía con la precisión de la resonancia. Esta tecnología permite ver la vascularización de los tejidos, identificando áreas donde el flujo sanguíneo es anormal, lo cual es una firma clásica de un tumor en crecimiento. Si esta información técnica te está ayudando a sentirte más segura para tu próxima consulta, no olvides suscribirte. Nuestra misión es que llegues al consultorio con las preguntas correctas. Recuerda que la tecnología es un aliado, pero solo si se aplica de forma personalizada a tu tipo de tejido y nivel de riesgo. No te conformes con lo estándar si tu cuerpo te está enviando señales de que algo no anda bien. Tu persistencia es tu mayor seguro de vida. Uno de los miedos más profundos es el factor hereditario. Muchas mujeres viven con una sombra sobre sus cabezas porque una tía, madre o abuela pasaron por esta enfermedad. Sin embargo, la ciencia moderna nos trae un mensaje de esperanza. La genética solo representa entre el 5% y el 10% de los casos de cáncer de mama. El 90% restante depende de la epigenética, es decir, de cómo tus hábitos y tu entorno encienden o apagan esos genes. El error mortal es adoptar una actitud derrotista pensando que el destino ya está escrito. Tus genes son solo el plano de la casa, pero tú eres quien decide si mantiene la estructura sólida o si permite que se deteriore. No eres una víctima de tu ADN, eres la arquitecta de tu expresión genética actual. Cada comida, cada hora de sueño y cada manejo del estrés le envía una señal química a tus células que les dice cómo comportarse. Incluso si eres portadora de mutaciones como el BRCA1 o BRCA2, tu estilo de vida sigue siendo tu defensa más poderosa para retrasar o prevenir la expresión de esos genes. El consumo de alcohol, el tabaquismo y la exposición a disruptores endocrinos son los que jalan el gatillo de esa pistola genética. Por el contrario, una vida activa y una nutrición rica en antioxidantes actúan como un seguro de vida biológico que mantiene esos genes apagados o en silencio. Me encantaría saber en los comentarios, ¿te gustaría que hiciéramos un video profundo sobre cómo leer tus antecedentes familiares? Entender tu árbol genealógico es una herramienta, no una sentencia. Tú tienes el poder de cambiar la narrativa de salud de tu familia a partir de hoy, rompiendo ciclos y estableciendo nuevos estándares de prevención para las generaciones que vienen. La ciencia de la epigenética nos demuestra que nuestras decisiones diarias tienen más peso que nuestra herencia. Toma este conocimiento como un superpoder para transformar tu futuro y el de tus seres queridos. Hemos cubierto mucha información, desde la psicología del miedo hasta la biología de la metástasis, pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. El error mortal final es cerrar este video y no cambiar nada en tu rutina. Tu plan de acción comienza mañana mismo con 5 pasos claros. Primero, agenda esa cita que has estado postergando. No esperes a tener síntomas. Segundo, realiza la autoexploración. 2. Sé lo que aprendiste hoy y anota lo que sientes para tener una referencia futura. Conviértelo en una cita mensual contigo misma.
Tercero, limpia tu despensa de alimentos proinflamatorios y añade crucíferas a tu dieta diaria. Deja que tu comida sea tu primera medicina. Cuarto, establece una rutina de sueño y manejo de estrés. Tu sistema inmune te lo agradecerá reparando errores celulares mientras descansas. Y quinto, revisa tus productos de higiene personal y opta por opciones libres de parabenos y senoestrógenos para reducir la carga hormonal innecesaria. Este video es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida, donde tú eres la protagonista de tu bienestar. No permitas que el miedo te paralice. Usa la lógica y la ciencia que exploramos hoy como tu escudo. La prevención no es un evento de un solo día, es una serie de pequeñas decisiones que tomas cada mañana al despertar. Si llegaste hasta aquí, comenta con la frase "Yo tengo el control". Eso me indicará que eres una mujer comprometida con su longevidad y salud. Gracias por dedicar estos 25 minutos a lo más valioso que tienes, tu vida. Comparte este video con esa amiga o hermana que sabes que necesita un empujón para cuidarse. Juntas podemos reducir ese error mortal y transformar el miedo en una cultura de prevención real y efectiva. No estás sola en este camino. Estamos construyendo una comunidad de mujeres informadas y empoderadas. Nos vemos en el próximo video para seguir cuidando lo más importante, tú.